Hola, hola.
¿Qué tal, Jos? ¿Cómo les? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandy, Alan, Armando, Jonathan. ¿Cómo les fue con el artículo de la polifasia cognitiva? ¿Qué les pareció? Ahorita vamos a entrar al tema, pero si me dan su opinión general, estaría bien. Yo, sí, a mí me pareció interesante cuando había el aumento de complejidad en el pensamiento avanzado debido al individualismo y el incremento de grupos. Ah, ok, yo sí. Ok, está bien, yo sí que no puedes usar el micro y Sandy apenas empezaste a leerlo. ¿Por qué, Sandy? Era tarea desde la semana pasada. No, desde el lunes que les mandé, el lunes, ¿no? Les mandé mensaje. Bueno, los demás espero que se hayan leído. Jonah, Alan, Armando, ¿tampoco leyeron? Yo sí, justo Es- ayer vi el mensaje, pero bueno, traté de rescatar algunas ideas y, por ejemplo, lo que observé en la lectura menciona que la polifasia cognitiva es un conjunto de pensamientos que coexisten en la sociedad y la misma lectura nos indica que el pensamiento, bueno, la conducta de un individuo Ujú, se ve afectada tanto por el contexto social y el grupo en el cual pertenece. ujú. Pero aparte de ello, eh, esto no quiere decir que lo mencionado anteriormente influya de todo en el individuo, porque también la persona tiene sus propias ideas y creencias, sino es un conjunto, bueno, ya, en el cual forma su personalidad. Más o menos así lo entendí. Ah, ok. Sí, como bien dices, más o menos así está el. Ay, espérame, porque quiero que me lo subrayes. Ah, no quiero subrayado. Quiero llevarme este. Oh, solo este. Una psicología social, pensamiento. Es polifasia cognitiva. Es un texto interesante porque retoma para hablar, el, quien habla de inicio como tal del término polifasia cognitiva es Moscovici, y sin embargo justamente pues nos hace referencia a que también Bartlett, ¿no? ¿Han leído a Bartlett? Bartlett también ha utilizado el término. ¿Han leído a Bartlett? Bueno, tenemos en el artículo lo que es el pensamiento social. Tenemos también lo que es la polifasia cognitiva. Estoy poniendo los términos y ahorita me van a ayudar ustedes a ir destacando de ahí los conceptos que nos hacen falta. Creo que es al revés, polifasia, pensamiento social, porque luego viene un apartado, bueno, la primera parte cuando habla del pensamiento lógico al cotidiano,
que ahí hace algunas indicaciones importantes que quisiera recuperar. Y el segundo apartado dentro de ese bloque es la comparación entre culturas, entre el hombre primitivo y Kant, ¿no? Que también hay una serie de reflexiones ahí que podemos recuperar. El siguiente apartado es la dinámica del pensamiento social, del pensamiento, la diversidad dinámica del pensamiento, diversidad dinámica, y el pensamiento constructivo y completamiento de espacios en blanco, que son como dos subtemas. A ver, entonces me faltan 3. Estoy poniendo esos temas para que me ayuden en cada caso a recuperar como las ideas más importantes de cada apartado. Entonces en eso ando. Espérenme un segundo más. La diversidad dinámica del pensamiento sería. Así que tengan ahí a la mano sus lecturas. Y luego tenemos el siguiente, que es este de el pensamiento constructivo. Les pido que vayan tomando sus propias notas. Saben que el primer trimestre yo les decía a mis estudiantes, saquen la fotografía, como para avanzar más rápido, hasta que ya tomé un par de cursos sobre educación virtual y nos hicieron ver que cuando ustedes toman fotos, pues ya, ahí se queda, que la mente reconoce más la información cuando ustedes son los que toman las notas. Y más que nada para que el ejercicio de recordar sea mejor. De recordación. Bueno, a lo mejor movemos un poco nuestro acetato. Necesito que me manden sus mapas sobre el texto de Guimeli. Ah, ya lo mandaron el de Guimeli, creo, ¿verdad? Que algunos fueron demasiado escuetos en ese. El de Serge Moscovici y el del sentido común, que ya se me olvidó ahora el título. Profesora, en mi caso yo se los envié como imagen. ¿No hay ningún problema? Es que no me deja sacarlo en PDF. ¿Por qué? ¿En qué lo estás trabajando? No recuerdo la plataforma. A ver, permíteme, déjame buscarlo. Debería dejarte, es que no lo puedo ver en PDF, lo puedes copiar y guardar a un archivo. Es que si no el sistema no me deja ver cuando son en imagen, no los puedo ver. Imposible para mí verlos ahí. O lo pego en un documento Word y así. Ajá, y ya lo guardas como PDF. Esa puede ser Ah, una solución. bueno, entonces al rato se los vuelvo a enviar. Ok, por favor. Bueno, entonces tenemos en este texto estos apartados en que es una, si se recuerdan, es una de las formas en las que se puede segmentar la lectura. Entonces me gustaría mucho que me ayudaran para irle dando contenido a cada uno de ellos. Voy a bajar estos y si no los cambio de hoja, porque me parece que esto de la polifasia cognitiva y el pensamiento, si tienen ahí sus notas o sus mapas conceptuales, me pueden ayudar para darle sentido a esto que ¿qué es la polifasia cognitiva? ¿Cómo se define? ¿Cómo se describe? Si hay algunas definiciones, ¿me podrían decir cuáles son? ¿Qué es la polifasia cognitiva? Y vamos a ir igual con pensamiento social y Antonio, cada uno de los
Sí, O sea, bueno, lo que menciona, la polifasia cognitiva es un estado social en el que en el que se dan diferentes formas de pensamiento. Y bueno, también menciona que es como que salió de un pensamiento cotidiano, ¿no? O sea, donde engloban diferentes, pues, pensamientos, ¿no? Es como lo que dicen, ¿no? Como lo dice el nombre, lo que es cognitivo, ¿no? La información o etcétera, están como sintetizadas en una persona, ¿no? O personas. Y después creo que habla sobre el pensamiento primitivo y el pensamiento moderno. Y ya. gracias. A ver, busquen por ahí si hay una definición para polifasia cognitiva. Entiendo la explicación, pero quisiera conservar de inicio como los términos del propio autor. Me ayudaría. Miren que lo acabo de revisar esta mañana. ¿Dónde lo dejé? Pues yo lo que, bueno, o sea, lo que dice la lectura, así tal Ajá. cual, es que el pensamiento cotidiano es un proceso abierto que implica pensar teniendo en cuenta los marcos de los distintos grupos sociales a los que las personas pertenecen, en lugar de adoptar un procedimiento lógico único. Y ya después dice, según este enfoque, en una sociedad moderna diferenciada, se dispone de múltiples marcos o lógicas de pensamiento, un estado que Moscovici denominó polifasia cognitiva. De acuerdo. Al principio hablaste, es que se me fui, hablaste muy rápido. Ya se me fue, Carla. Sí, Podrías sí, para dice, conectar. el pensamiento cotidiano es un proceso abierto que implica pensar teniendo en cuenta los marcos de los distintos grupos sociales a los que las personas pertenecen, en lugar de adoptar un procedimiento lógico único. Implica tomar en cuenta Ah, en lugar de adoptar un procedimiento. no, implica tomar en Ah, sí, cuenta, los marcos de los distintos grupos sociales. y eso voy de aquí de pensamiento social o cotidiano, ¿no? Que para empezar es este proceso. Perdón. ¿Qué más? Ahí y ya ibas al remate de lo que dice el Moscovici. Sí, a los que las personas pertenecen en lugar de adoptar un procedimiento lógico único. Y ya es lo que dice que según este enfoque, en una sociedad moderna diferenciada, se dispone de múltiples marcos o lógicas de pensamiento. Y ya. Un segundo más. En Sí. lugar de
¿Qué te lenta? Así, en lugar de adoptar un procedimiento lógico único. Bueno, ya eso de que me quede de más bonito no va a ser posible. Y luego viene la otra descripción, si me ayudas con esa otra, que es la que podemos asociar ya directamente aquí a la convivencia de imágenes. Gracias, Antonio. Convivencia de... Ajá. Ya sí, después dice que este enfoque en una sociedad moderna diferenciada se dispone de múltiples marcos o lógicas de pensamiento. De múltiples... Marcos o lógicas de pensamiento. Yo sabía que esto me iba a estorbar. Vamos a quitar esto de... Que tiene que ver esto que decían, ¿no? Tiene que ver con este otro tema de la diversidad, ¿no? Que no tiene que ver, en lugar de adoptar un procedimiento lógico, hay una diversidad en la dinámica. Se reconoce por estos autores una diversidad, que es lo que hemos estado insistiendo en términos del pensamiento social. Al revés. Ok, y me mandó Anthony, está bien. Entonces también podemos agregar este otro. Ahorita me lo voy a llevar tal cual acá para nada más para agregarlo. Voy a bajar este. Aquí. Voy a poner acá. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos acá. Ahí está.
¿Algo más sobre la polifasia? ¿Qué dice sobre cuál es la distinción que les gustaría recuperar o que necesitamos recuperar entre el llamado pensamiento primitivo y el pensamiento científico, creo que le llama? De acuerdo a la lectura, el pensamiento primitivo es más emocional y Ujú. paradójico que el pensamiento moderno, que es más lógico. Es uno, digamos, es una de las acepciones que podemos recuperar efectivamente, ¿no? También dice en la página 74 que denomino polifasia cognitiva las lógicas de pensamiento que no se encuentran aisladas en entre sí, sino que se desarrollan en forma conjunta y se definen mutuamente por oposición. Esto es, se influyen entre sí de diferentes maneras, aceptan ciertas ideas y rechazan otras. Esta perspectiva se basa en las nociones de que no es posible separar el pensamiento del contexto social e histórico en el que sucede y de que tampoco se debe asumir que los individuos piensan de manera consistente en todos los contextos. A ver, voy a ver si me puedo llevar esta. Creo que no te la puedo llevar. No, creo que no. Esa frasecita está muy bien. ¿La encontraron ya? Sí, Es que ahora me subraya todo el texto en lugar de llevarse solo un cachito. A ver. No, está muy bien. La convivencia de eso ya está arriba. Intento llevar. Ta, ta, ta. No sé si funciona, creo que no, no me lo deja. Bueno, pero esa idea, déjenme ver si la puedo sintetizar entonces. Y quiero avanzar rápido, pero no puedo, ¿verdad? No es posible separar el pensamiento del contexto social e histórico. Y los individuos no piensan siempre, no es posible separar. Y esta idea, ¿no? De que no siempre podemos esperar o debemos esperar que los individuos piensen de manera consistente en todos los contextos. Y poníamos algunos ejemplos en algunas de las clases, ¿no? Como nosotros mismos podíamos tener o solemos tener algunos, incluso en el texto de Gimeli nos pone como ejemplo que hay pues gente con nivel de doctorado, intelectuales o profesionales que acuden, ¿no? A ver al brujo o consultan lo que dice ¿cómo se llama? El horóscopo, ¿no? Antes de salir de su casa
O si es martes 13, mejor no salen de su casa o no hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí no hay una consistencia porque pueden ser gente muy prestigiada, muy reconocida en su ámbito profesional, y sin embargo podemos observar algunas conductas que nos pueden parecer bizarras, extrañas, algunas veces incluso podemos pensar que son estrafalarias, ¿no? Aquí está el individuo, que ya no sé cómo lo voy a ligar, pero bueno, aquí está. ¿Sí? Quizá este ya me quedó aquí como huerfanito, ¿eh? Ya no sé cómo lo voy a, pero ahorita a ver si lo puedo. Pero es una idea importante, ¿no? Es esta de reconocer, que es algo que hemos estado señalando, al individuo no como, no pensarlo, incluso cuando estamos trabajando con él en grupo, cuando estamos trabajando con él en investigación, cuando estamos trabajando con él en el ámbito laboral, no podemos o no deberíamos esperar un comportamiento consistente. Al contrario, algo de lo que hace a la vida cotidiana y a nosotros mismos es la contradicción. En el texto de Moscovici de las minorías activas, que no sé si han leído, nos hace referencia a que en las sociedades occidentales, en las sociedades modernas, de alguna forma lo dice, no son exactamente sus palabras, pero plantea muy claramente que el cambio como tal y el conflicto, hemos aprendido en general como cultura, hemos apostado o hemos cultivado la idea de que no es bueno el cambio, no es bueno el conflicto, ¿no? Y entonces eso hace que frente al conflicto se genere una tensión y una animadversión cada vez que hay conflicto, porque esperamos como comportamientos, diría yo, uniformes, ¿no? Consistentes en nuestros iguales, en nuestra comunidad, en nuestro espacio, siempre buscamos la consistencia. Y lo que dice Moscovici es que en realidad las cosas cambiarían si asumimos que el conflicto es fuente de cambio, de transformación, de evolución. Pero, y pone como ejemplo a la sociedad norteamericana, en donde el conflicto, por mucho tiempo, cuando iniciaba la sociedad, que sabemos que es una sociedad que es muy joven, que si bien llegó mucha gente de muchos lugares a poblarla y a desarrollar una sociedad, pues en realidad, como partieron de cero, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a crear una nueva sociedad, fueron muy cuidadosos con tratar de eliminar el conflicto. Hay una película, déjenme acordar cómo se llama, que es impresionante porque pues uno ve eso, ¿no? Como, por ejemplo, en ese caso a una persona que tenía un comportamiento estrafalario, que no se adaptaba fácilmente a las normas, cómo la sometieron, ¿no? Su familia a diferentes tratamientos psiquiátricos fuertes para tratar, hasta el último fue una intervención en su cerebro para lograr que ella estuviera tranquila, porque como era alguien importante y era una estrella en Estados Unidos, pues era un mal ejemplo y entonces trataban de moldearla, de amoldarla, de que no, que es un poco la estrategia que siguió Estados Unidos para tratar de evitar el conflicto. Por ejemplo, cuando a alguien de manera sistemática le levantan una infracción porque iba con unos tragos de alcohol de más, pues iba a dar hasta, no sé por qué uno de mis hermanos que ahora es ciudadano americano vivió allá mucho tiempo y como era, cuando se fue era muy joven, pues le encantaba el trago. Y de repente se nos desapareció, ¿no? No nos hablaba. Ya después de meses resulta que pues lo infraccionaron y creo que fueron, no sé si 3 o 5 veces, y a la quinta lo, lo metieron a un espacio en donde estuvo en rehabilitación y en donde estuvo en un programa de formación y servicio comunitario durante creo que 6 meses, ¿eh? Y que pues yo ya estábamos preocupados porque no teníamos ninguna noticia, él se sintió avergonzado por lo que ocurrió y bueno, ya nos contó, y de hecho no nos lo contó enseguida, sino nos lo contó después cuando pudimos mirarnos, ¿no? Antes pues
dijo que tenía mucho trabajo, que no sé qué, que se le había pasado, cosa que le costó un reclamo de todos los hermanos, porque mi madre estaba, imaginarán, muy angustiada. Solo permítanme poner ese ejemplo para hablar de cómo, en efecto, cuando algo se sale, ¿no? Entonces hay que meterlo a la norma y si persiste, bueno, pues entonces va a la cárcel, ¿no? En donde obviamente el tratamiento es diferente seguramente. Pero para hablar, porque son tanto la película, que no me acuerdo cómo se llama, pero me lo recordaré, que es impresionante, porque es esta idea de cómo frente al conflicto hay que someterlo, ¿no? Poco como, ¿se acuerdan de la teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? ¿Qué hacemos? Dice, cuando tenemos algo que nos mueve, pues intentamos minimizarlo, o sea, no está pasando, pero si persiste, entonces tratamos de adaptarlo, ¿no? O finalmente, pues para que no me cause disonancia, mejor ya no miro para allá, ¿no? Y entonces lo elimino de mi campo visual o de mi espacio de trabajo. Pero es eso, o sea, es pensar el control, perdón, el conflicto como un factor de desequilibrio, y Moscovici en ese texto lo que nos invita es a pensar el conflicto, perdón, como un factor de transformación, de desarrollo de las sociedades, ¿no? Dice, bueno, cuando las sociedades asuman, y todos como miembros de una sociedad asumamos al conflicto como una posibilidad de mejorar, entonces no le tendremos tanto miedo al conflicto. Y nosotros somos un buen ejemplo. Yo no sé ustedes, pero yo cuando veo un conflicto en casa de mi madre, híjole, ¿no? Me asusto, no sé qué hacer, me preocupa, ¿no? Porque uno siempre está pendiente de que las cosas sean armónicas, que todo esté bien. Y parte de eso tiene que ver con esta idea, ¿no? De que estamos esperando un pensamiento y una serie de respuestas asertivas siempre, y cuando el otro no da respuestas asertivas y siempre se está equivocando, es así como, hoy no, esta cuata otra vez, o este cuate otra vez. Y nos genera malestar por esta forma en la que hemos aprendido a concebir el conflicto. Y ya me desvié con el tema, bien, gracias. ¿Qué más de este? Déjenme que ya perdí mi lectura yo. Aquí está. ¿Qué más podríamos decir de la... Ay, vale. Y bueno, algo que es importante es que cuando se considera así al pensamiento, ¿no? Estamos entonces reconociendo, dice nuestro autor Bradzi, que el carácter polifásico y convencional del pensamiento, ¿no? Es importante reconocer, así como las dimensiones constructivas del pensamiento, que al decir de ellos, pues subsanan, y cuando no hay que hacer, pues pueden subsanar los espacios en blanco o donde no hay una respuesta, ¿no? Eso lo hace no el pensamiento científico, sino lo hace el pensamiento social. Y habla justamente, hay toda una discusión sobre la aportación de Lévi-Brühl y la idea de que en realidad, ¿no?, hay una diferencia entre las personas civilizadas, que ya lo habían mencionado hace un momento, en términos del componente del pensamiento, que es que los marcos sociales de distintos grupos sociales, proceso abierto que implica tomar en cuenta los marcos de los distintos grupos sociales, otra vez está el contexto, en lugar de adoptar un procedimiento lógico y único, y reconocer, agregaría aquí, reconocer el peso o el papel de las emociones. Más o menos así.
¿sí? Y en ese sentido, se incorpora este otro elemento sobre la diversidad dinámica del pensamiento. De aquí, ¿qué podríamos destacar? Creo que esto nos lleva justamente a la diversidad. ¿Qué destacarían de ahí, de aquí? No puedo ver al mismo tiempo. Ah, ya sé. ¿Qué destacaríamos de aquí, de este apartado sobre la diversidad? Creo que ya lo estamos enunciando, pero no quiero que se me escape, que no se nos escape nada. A ver. Voy al otro. Estoy tratando de poner el texto y el en la pantalla, pero no me deja ahora. No sé por qué no me deja. Para irlo recorriendo y no se me escape a mí. Nada. Pero no me deja. Y bueno, aquí lo importante del apartado anterior es justamente que recupera el pensamiento primitivo de manera positiva. En ese caso es sobre todo el reconocimiento, ¿no? A Levi Brühl por hacer eso. Y esta insistencia que viene luego con Bartlett de que existen algunas respuestas individuales que simplemente no ocurren fuera del grupo social. Que los grupos sociales, también se señala en ese apartado, tienen formas normativas de comportamiento y pensamiento, sin que sea importante si los individuos son conscientes de ello o no. Y también se subraya cómo la pertenencia a un grupo pues influye en la conducta, ¿no? También nos señala que hay una diferencia cualitativa entre el pensamiento primitivo y moderno. Y en ese sentido, la oposición de Bartlett, quien dice que en realidad no es una diferencia cualitativa, sino cuantitativa, porque hay una complejidad en el pensamiento primitivo de suyo, se reconoce que hay una complejidad y que cuando se llega al pensamiento moderno, la complejidad aumenta, ¿no? Y tiene que ver con que en el pensamiento primitivo pues pertenecemos a un solo grupo, mientras que en el pensamiento moderno estamos siendo parte de diversos grupos y eso multiplica el tipo de aproximaciones que tenemos hacia diversos temas y entonces resulta que es mucho más complejo el pensamiento moderno por todas las acepciones que le ligan en términos de su práctica cotidiana y de su pertenencia a diversos grupos sociales. Y en la diversidad, entonces en la diversidad, ¿qué podemos destacar de este apartado? A ver. ¿Qué están viendo? ¿Ya están viendo el texto o no? Bueno, yo no lo puedo ver. O sea, tengo el texto en mi compu, pero no se ve en la pantalla. Ok, a ver. Ahí voy. Aquí está. ¿Ya lo ven? Sí, Sí, ya se ve.
justamente esta hipótesis de Moscovici, de su hipótesis sobre polifasia. Con la extensión del saber y la división social nos hemos convertido todos en políglotas. Además del francés, inglés o ruso, hablamos la lengua médica, la psicológica, la técnica, la política. Probablemente asistimos a un fenómeno similar en cuanto al pensamiento. De una manera global se puede estimar que la coexistencia dinámica, interferencia o especialización de modalidades distintas de conocimiento correspondientes a relaciones definidas del hombre y su medio determina un estado de polifasia cognitiva. Los juicios operatorios o formales representan habitualmente uno de esos términos dominantes en un campo de preocupaciones de la persona del grupo, aunque fuera del mismo puedan ser considerados accesorios, ¿no? O sea, es esto que decíamos de cómo ya decimos, estás deprimido, ¿no? Estás no sé qué, y usamos términos propios de una disciplina que no es que la dominemos, pero entendimos, o no, o nos dicen, estás acomplejado, ¿no? O estás acomplejada. Estás muy histérico, estás muy histérica, estás muy, y lo usamos como si realmente, y realmente son cosas que hemos oído a lo mejor ni siquiera es que lo hayamos leído en un artículo de divulgación científica, sino que lo vemos a lo mejor en la televisión, en las películas, ¿no? Y eso hace que lo asumimos porque tenemos esa capacidad de comprensión sobre el contexto. Ay, esta es igualita que la de la telenovela fulana de tal, y entonces andas bipolar, ¿no? Y ya ocupamos esos términos. Entonces aquí también dice, retomando a Wagner, la polifasia cognitiva es un estado social en el que diferentes formas de pensamiento, por ejemplo, las explicaciones religiosas y médicas de la locura, coexisten en la misma sociedad y aún en el mismo individuo. Esa coexistencia de sistemas cognitivos es la regla en lugar de la excepción, ¿no? Que esa es parte, digamos, de la dinámica del pensamiento, ¿no? Que ese es el punto importante en esta parte de que subraya justamente cómo distintos grupos sociales que componen una sociedad tienen formas distintivas de comprender el mundo, aunque un individuo que es miembro de diferentes grupos puede unificar a su modo las diversas maneras de comprender el mundo propias de cada grupo que integra, ¿no? Y entonces justo la idea es que el pensamiento no es un todo único, que de hecho una de las cosas que el doctor Ruquet siempre insistió es que el pensamiento es contradictorio, el pensamiento social es contradictorio. Entonces, si en una investigación encontramos que hay alguien que está a favor de la defensa del aborto, por ejemplo, pero al mismo tiempo está en contra de la ley que permita el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Y uno puede decir, pero ¿cómo? Pues o es conservador o es liberal. Es que puede ser ambos, porque sus valores religiosos le permiten estar de acuerdo o no con algo y estar en contra o no del otro, ¿no? Que es esta parte. ¿Y qué más quería destacar de aquí? Bueno, esta parte de la teoría de la Gestalt es importante que la revisen. Y esta parte que se subraya también en términos de que la materialidad siempre señala un esquema que opera como más organizada de las experiencias previas y origina una nueva materialidad. Y aquí el esquema no solo es como en el modelo conductista, en donde la caja negra era la caja negra y de ahí no había evolución, ¿no? Acá un esquema es un punto de partida que puede llevar a la transformación, a la adecuación, al crecimiento. Es algo más dinámico, algo que puede cambiar. Claro, en el modelo que vimos del pensamiento social, sabemos que la parte que cambia siempre es la parte que es más frágil, que son las opiniones, las actitudes, no es que sean mucho más, pero sí parecería que la era moderna ha permitido que las actitudes se modifiquen con mayor facilidad, ductilidad que hace muchos años. Hace muchos años las cosas eran como eran y no había cambios, pero parece que esta entrada a la sociedad moderna nos hace más dúctiles por el tipo de experiencias de información que vamos teniendo y vamos creciendo, ¿no? Ninguna mente es libre de los efectos de los condicionamientos previos impuestos por sus representaciones, su lengua y su cultura. Esos procesos sociopsicológicos pueden comenzar a explicar aquellos aspectos comunes del pensamiento social
que parecen escandalosos desde el punto de vista de la ciencia. El ejemplo de que la gente vea, interactúe y coexista con fantasmas, demonios, entidades de religión islámica, santos y espíritus, o que la gente haya continuado con la práctica de la magia, la brujería y los oráculos durante miles de años en todo el mundo, ¿no? Ok, la convencionalización, que sí saben lo que es la convencionalización. Oye, ¿me puede? No, No, Jonathan. Creo que no. Armando nos podría platicar un poquito, ¿no, Armando? Ya te ayudo si te atoras. ¿O me equivoco, Armando? ¿Me podría repetir? Es que se corta el audio desde hace un rato, por eso entré y salí. Ah, ya. Que si nos podías platicar en qué consiste la convencionalización. La convencionalización. Ah, caray. ¿No? No. Ok, bueno. Bartlett es un psicólogo social. De hecho, fíjense ustedes que yo descubrí por azares que en la biblioteca de nuestra unidad hay varios libros, solo que todos son en inglés, de Bartlett, que están bien interesantes porque se documentan varios experimentos que este hombre hizo. Retoma, ¿conocen la teoría del rumor? Sí, profe. ¿Sí? Las demás, Sandy, Carla. La teoría del rumor lo que propone es, bueno, ya conocen el famoso ejercicio que luego les pongo a mis estudiantes y me dicen, ¿qué? ¿Cómo se? El teléfono descompuesto. Oh, no, es el teléfono descompuesto. Es la cadena de información que generaron Alport y Postman, quien fueron los primeros que trabajaron sobre la teoría del rumor. Y Bartlett desarrolla el concepto de convencionalización para hablar de cómo cosas que están establecidas pueden ser influidas por nuevos contenidos, nueva información. Y describe un proceso en el que, pues igual y no se los cuento y lo hacemos la próxima sesión para que lo actúen y lo asuman. Pero bueno, es un proceso de integración en donde está un esquema de conocimiento, una creencia, una norma, un valor, que por algunas circunstancias recibe otra información y que en ese sentido en el grupo, por ejemplo, un grupo, acuérdense cuando estaban los aztecas y llegan los españoles, pues hay un encontronazo tremendo, pero en términos de la convivencia se van estableciendo, ya sabemos de qué manera, de principio de manera muy violenta, pero también hay una parte más armónica en donde se van gestando una nueva manera de relacionarse. A eso se le llama convencionalización, se conviene de alguna forma y a veces es un convencionalismo implícito, no necesariamente es un acuerdo firmado por las dos partes de que estamos de acuerdo que así van a ser las cosas, ¿no? Pero ya les platico ese proceso, la próxima sesión lo vamos a hacer para que lo platique con más elementos de juicio, ¿va? Viene la parte del pensamiento, enseguida del pensamiento, el completamiento de los espacios en blanco, y justamente es la defensa de cómo en el pensamiento lógico, formal, pues hay ¿no? Un proceso A más B más C más, o sea, siempre hay una forma de terminar. En cambio, dicen del pensamiento social, sirve y se utiliza para llenar ahí donde no hay una prescripción, donde no hay una norma, donde no hay un concepto. El pensamiento social lo que hace es la creatividad, lo que tiene es la creatividad para completar, para darle forma. Que si me apuran un poco, los mexicanos tenemos fama de que con un trapito y un hilito, ¿no? Hacemos milagros y resolvemos casi cualquier problema, ¿no? Yo he escuchado en más de una ocasión, por ejemplo, a propósito del concierto de alguien muy importante de Estados Unidos que narraba, pues que él pensó que cuando llegara a México, pues quién sabe si la gente de aquí va a tener como toda la información y la capacidad para establecer todos estos escenarios que hacen ahora tan vistosos y demás.
y que estaba muy, muy sorprendido por la capacidad de los técnicos y del personal que en algunos casos, frente a cosas que parecía que no podían reparar o que no podían solucionar, la creatividad que tenían, y narraba algo así como que ya agarraron un trapito y un hilito y con eso resolvieron el problema, ¿no? Entonces es algo que caracteriza a la sociedad mexicana, que yo creo que nos viene de los artesanos indígenas, ¿no? Que es algo que hoy mismo vemos a muchas artesanías. Es muy probable que algunos de nosotros en nuestras casas tengamos alguna artesanía que habla de esa raíz, de esa tradición y de esa manera de resolver que finalmente sigue estando presente, ¿no? Esa es parte, la defensa que hace ahí nuestro autor, Waggoner, creo que se apellidaría, sobre el completamiento de los espacios en blanco. Y también dice, hay que reconocer que hay un pensamiento que hay que reconocer en la última parte, ¿no? Al pensamiento como resultado de un proceso social. Y entonces, justo si lo suman con, bueno, ayer no estuvo Sandy y yo en la conferencia que nos dio ayer la doctora Fátima, donde nos hablaba, ¿no? Justo de cómo la teoría de las representaciones sociales surge cuando o frente a la idea de un individualismo que asume que todo ocurre en la cabeza de los individuos y en donde no se toma en cuenta el contexto social, el contexto inmediato de los grupos de las personas para explicar sus comportamientos. Y justo lo que nos dicen ahora en esta lectura es que justamente nos permite entender y proponen ambos, cada uno desde su perspectiva, al pensamiento, a los procesos que llamamos psicosociales, por eso el nombre de psicosociales, porque un proceso psicológico no está desligado para nada del contexto social, del contexto inmediato, del contexto emocional de los grupos, ¿no? Y dice que su abordaje en la última página, reconocer e incluir el pensamiento como proceso social, se enfoca en que el objetivo es rastrear cómo los modos de pensamiento de un individuo cambian según los temas, en lugar de considerar el pensamiento del grupo como principio o avanzado en sí mismo, ¿no? Resalta el marco convencional en el que el individuo piensa en lugar de considerar el pensamiento como una actividad puramente individual. Aborda la naturaleza constructiva y abierta del pensamiento por medio de una actividad creativa de completamiento de los espacios en blanco en lugar de problemas con una solución fija desde el comienzo. Utiliza el material concreto que es interesante de manera social para las discusiones entre los sujetos en lugar de problemas lógicos abstractos. Y entonces dice justamente cómo esto hay establecimiento de nuestra propia sociedad y que no necesariamente obedecen o están ligados o están vinculados a una lógica formal, ¿no? No sé si de ahí quieren comentar algo más. Me fui muy rápido, pero es que quiero ir al ejercicio. Revísenlo y mándenme su mapa, no sean... Recuerden que el mapa, el objetivo fundamental es que se convierta en una suerte de síntesis para ustedes. Si me lo hacen muy general, además de que van a tener puntos menos en la calificación, no les va a servir, porque la idea es que después puedan ustedes acudir a esa como síntesis, que tengan ahí un archivo de datos en el que digan, mira, sí es cierto, aquí en este artículo voy a encontrar información. Si hacen solo la tarea por hacerla y no se empeñan en tratar de que esté ahí representado lo más importante de cada lectura, no les va a servir de nada. Y mi idea es que les sirva ahora y en lo futuro. Yo sí. ¿Jos? Profe, sobre el mapa, intenté subirlo ayer a la plataforma, pero todavía no habilita la... Creo que se abría desde hoy, Jos. Ajá, lo checo. Me pongo aquí una nota para checar, ¿va? Sí, por favor, profe, gracias. De nada, 2, 4, 6. Bueno, les propongo leer rápidamente un artículo pequeñito
Déjenme compartírselos, no sé cómo, porque ¿cómo se los comparto? A ver. Aquí está. Ah, ya sé cómo. Espérenme un segundo, ustedes. Ya me acordé cómo lo puedo hacer. Compartir el vínculo. Lector. Copiar. Listo. Ok. Este es el primero. Que pudieran leer Yossi y Jonathan rápidamente este artículo. El capítulo 9 que se llama ¿Nos importan las noticias? Hoy vamos a trabajar sobre el tema de la infodemia. Entonces ahí vamos a trabajar con ese tema. Este es para... Son 4 hojitas que se leen muy rápido, ¿eh? No es un gran artículo. Lo primero que van a hacer cada equipo es describir rápidamente el tema, lo que trata. Y en la segunda parte vamos a hablar de los procesos psicosociales que observamos que están ahí involucrados, ¿sale? En el siguiente van a estar Sandy y Alan, y déjenme ir por el otro texto. Este que les compartí se llama Fake News, es un texto, es que no lo tengo por separado, entonces, es esto. No, es el otro. A ver. El otro es el otro. ¿Es este? Sí, es este. Okay. Pero ¿dónde está? Es que no sé usar todavía mi Drive. Pero denme chance que lo encuentre. Ah, ya se está en comunicación. Ya. Y aquí está, ok. Y entonces es tener el vínculo de aquí, copiarlo, son lectores. Y ahorita Alan y Sandy, por favor lean este otro. Bueno, de necesito que lean el apartado sobre infodemia, que es de la página 6 a la 10. Solamente. Este es para, dijimos, Sandy. Y ahorita los pongo en una sala a cada grupo y Alan, para que puedan trabajar. Y ahí me quedaron 3, Manuel, Armando y Carla. Van a trabajar. Oh, déjenme ver en dónde están con los dos. No lo sé. Creo que aquí. El tema sería la desinformación, que me parece que es un tema pues importante, ¿no? En términos de lo que estamos viviendo. Yo personalmente me interrogo mucho sobre por qué estamos tan, pues este hábito nuestro, este hábito nuestro de cada día. Y que permite, todavía hoy leía, escuchaba en X, en la W Radio, que en Suiza el testimonio de un mexicano que vive allá decía que es muy duro porque hay gente que está allá muy, muy molesta por el confinamiento y y que increpa a los que andan con mascarilla. ¿Y tú por qué andas con mascarilla? ¿No sabes que todo esto es una farsa? Que no sé qué, que no le hagas, dice, y te reclaman y pueden ser muy agresivos, ¿no? Armando, Manuel y Carla. Último 3, ¿sale?
y los voy a poner en salas pequeñas. Voy a armar 3 salas para que trabajemos 20 minutos solamente con esa parte. Es que lean la nota, que cada grupo, como cada uno está leyendo material diferente, la primera parte es que digan sobre qué trata el artículo que leyeron. El de fake news, como ya vieron, es un texto muy chiquitito. Entonces, es que cada uno diga primero y luego que pasemos a discutir, a proponer cuáles serían los temas psicosociales que vemos ahí. Sí, Jos. Profe, se me entrecortó el audio y ya no escuché cuál es el artículo que me toca. Es el primero, si no me equivoco. Ah, ok. A ver, Gracias. ahorita veo ahorita paso a los grupos de todas maneras. Pero es el primero, el de el texto de fake news. Y ahorita los voy a asignar. En la 1 dijimos que iba a estar ay, no veo. Jonah y Jos. Y ya, ahí están. En la segunda van a estar, ¿quién dije? Alan y Sandy, ¿verdad? Alan y Sandy. Ahí está. Y en la 3 están Armando, Carla, ya está. Ahí va. Se van a las salas y ahorita paso por cualquier duda a cada una de las salas.
Quienes puedan abran sus cámaras, por favor. Es mucho más agradable trabajar viéndoles que imaginándoles. Y están por llegar todo el resto del grupo. Bueno, probablemente no tuvieron mucho tiempo. Faltan todavía, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ya están. No, Ya creo que están. somos todos. Creo que sí, ya están. Estoy acostumbrada a los grandes grupos y ahorita me cuesta trabajo, pero bueno. Sé que probablemente solo les dio tiempo de leer, pero creo que no está mal. Por el tiempo y como muchos tienen más clases, necesitamos avanzar. Así que vamos con lo que hayan leído. Avanzar. Sí, quien leyó el capítulo 9 puede decirnos, platicarnos de qué trató el artículo que leyeron y después si pueden decirnos qué procesos psicosociales identifican. De lo que nos mencionen en primera instancia sobre el propio tema, los demás podemos también participar diciendo qué cosas más, además de lo que nos anoten, podemos observar, ¿va? Y quienes puedan abrir su cámara, pues, lo agradeceré muchísimo, porque somos tan poquitos que más vale reconocernos. Entonces, en el primero estaban, ¿quién? ¿Jos? ¿Con quién? Con Jonathan. Con Jonathan. Adelante, por favor. Bueno, en rasgos generales, la lectura habla acerca de cómo se divulgan las noticias. Hablaba acerca de cómo las noticias, por lo menos en México, son bastante opacas, en el sentido de que no se divulgan hechos, sino se divulgan dichos, ¿no? Entonces hablaba acerca de cómo de pronto la información se centraliza bastante por propio mandato del gobierno, hasta cierto sentido, porque no se les permite mucho a los medios de comunicación, pues, divulgar otro tipo de cosas. También decía que la mayor parte de la información, pues, se saca de aquí de la Ciudad de México y se va como a las otras dos grandes ciudades, como Monterrey y Guadalajara. Entonces nos exponían una noticia que rápidamente hablaba acerca de hablaba de un rumor que estaban como en las secretarías de gobierno en las que decían que prácticamente la familia, que en ese entonces era la familia de Enrique Peña Nieto, gastaba más dinero al hacer las fiestas. Entonces esa nota fue publicada por el Universal. Entonces, en la nota específicamente decía que era como un rumor que había dentro de los edificios de gobernación, pero alrededor de 24 horas después decían que específicamente tenían como enemigos que estaban difamando como a la familia prácticamente, ¿no? Entonces hace esta observación en la que dice que pues prácticamente el periódico lo que hizo fue como provocar un rumor, pero luego pues lo limpió con otra nota, mucho más diferente. Entonces, lo que yo le comentaba a Jonathan es que en ese sentido, pues hay como un tipo de categorización social en la que se está encasillando como a la familia, como de están gastando el dinero o demás, ¿no? También que esas noticias falsas puede existir que estimulen como los sesgos cognitivos en los lectores. Y ya está. Ok, muy bien, gracias. Y también podemos observar ahí como los valores o las normas, ¿no? Están modulando parte o buscan modular parte de la dinámica frente a esa nota. No sé si Jonathan quiere agregar algo. Sí,
También la lectura menciona que pues algo obvio, que gran parte de los mexicanos pues no tiene esa pasión por la lectura y por informarse en los medios, como por ejemplo las revistas o los periódicos, de modo que estos medios de comunicación pues no dan a conocer información de calidad, solamente cumplen con su deber y están más enfocados pues como que pues, en ganar dinero, ¿no? En lugar de informar a la gente. Y por lo mismo, el público que pues sí se acerca para informarse, pues no fue bajando poco a poco, pero con ayuda de las redes sociales y los periódicos, los medios de comunicación no tuvieron que ir al lector, sino que los lectores fueron a ellos. Esto se debe a una influencia social que surgió a través de las redes sociales Ujú. y también nos comenta la lectura que, por ejemplo, si uno de mis amigos o familiares comparte una noticia, ya sea falsa o verdadera, nosotros vamos a considerarla que es algo positivo porque pues, conocemos a la persona y que si la compartís por algo. Así que puede surgir una disonancia cognitiva por ese lado. Y pues sí, eso podría rescatar de la lectura. Muchas gracias. Y fíjate que en lo que narras de cómo los mexicanos no somos tan, no somos tan, no tenemos el hábito de consultar las noticias, parece que ahí podemos observar lejano, porque no está tan patente en, en el ejemplo, un fenómeno de conformidad, ¿no? Porque pues si no, si fuéramos lectores más asiduos, más responsables con la información, podríamos hacer comentarios, señalar, exigir mayor información y eso obligaría a los propios periódicos a ser más cuidadosos, pero como de este lado no hay una respuesta, pues ahí los, la prensa la escrita pues va por su lado, ¿no? Y es como si fuéramos en dos caminos paralelos, en donde sí tenemos que ver, pero en donde no hay una interacción. Yo ahí observo también lejano, digamos, porque no es el más evidente, pero hay un fenómeno de conformidad, ¿no? Pues es lo que dice el periódico, ¿no? Es lo que dice el comentarista, como esta nota que sacó infame que sacó Azteca, donde decía que desde hace 2 años estábamos ustedes y nosotros rascándonos el ombligo en nuestras casas, ¿no? Pues eso es una noticia irresponsable, ¿no? Algunos reaccionaron, pero si ha seguido como identificamos con una suerte de campaña en contra de la UAM, no entendemos bien a bien por qué, porque todo el mundo está en friega desde que empezó la pandemia y hemos trabajado mucho todos por salir adelante, pero no hay una corresponsabilidad, entonces pues se va generando. Pero bueno, me quedo ahí porque si no, no escuchamos a quien leyó Infodemia. Por favor, si nos cuentan qué es eso. Creo que es Sandy y Alan, ¿no? Sí. En un inicio del artículo, nos dice que Tedros Adhanom, tiene un nombre todo raro, utilizó esta expresión, ¿no? Infodemia para ilustrar los efectos de la desinformación como lo son el pánico y las teorías conspirativas, principalmente en esta época de COVID-19, que fue utilizado más por las fake news, o sea, las noticias falsas, así como los efectos que hemos visto, y también habla sobre algunas redes sociales que pues también debieron haber hecho un poco de control ante estas fake news. También hablando un poco sobre la venta de datos ilegales de ciertos usuarios por parte de Facebook hacia ciertas bases de datos para, ¿cómo decía? Promover más o menos ese tipo de desinformación. ¿Sí? ¿Qué También más? nos habla de no solo de Facebook, sino también de una aplicación china llamada WeChat. También habla de que mucho de esto también fue afectando, dado los rumores, ¿no?
Ahorita estaba leyendo un poco más de esto. No sé si mi compañero quiera agregar algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Recuerdo justamente si la verdad estaba contestando estaba teniendo una emergencia, pero aquí estoy. Ok. Siguiendo justamente lo que decía la lectura, nos habla cómo las empresas se dedican a reunir datos por parte de las personas, por parte de los particulares, y que finalmente las fake news, las noticias falsas, se reparten a la carta. En base a la información que reúnen las empresas, se consiguen averiguar tus preferencias políticas, tus ideologías, tus creencias. En base a eso pueden determinar qué es lo que más probablemente puedes hacer. Entonces te voy a la COVID-19 es un plan por parte del gobierno para reducir la población siempre y cuando yo sepa. Entonces justamente se discutía cuando está en pleno auge la pandemia, o bueno, cuando está iniciando, Google, a través de la información que proporciona Google al gobierno mexicano, es que la Secretaría de Salud consigue información para analizar la movilidad de los mexicanos a partir de que se recomienda el encierro en las casas. Y justamente así es como supuestamente se justifica que las empresas manejen esta información y la compartan a terceros. Pero en sí lo que nos plantea la lectura es justamente el que se haga este manejo tan irresponsable de los datos de los particulares es lo que propicia en primer lugar todas estas teorías conspiranoicas, que la gente crea que es un invento del gobierno, etcétera, y como también estas plataformas de algún modo se han vuelto exigentes o se han vuelto necesarias en nuestras vidas, ¿no? Es difícil vivir en México sin que te quedas desconectado, ya no tienes como solamente ahora en línea, Bueno, todos tenemos que tener Zoom. te estoy oyendo muy cortado, no sé los demás en esta última parte. Sí, le está fallando un poco el internet al parecer. Hoy, Pero retomando lo que ha estado diciendo, sí, los bancos de base de datos de los usuarios sí son hasta cierto punto problemáticas con respecto a los perfiles que hacen que manejamos, ¿no? O sea, el perfil de una persona que le tengan ciertos intereses por sí misma, pues da igual, ¿no? O sea, es una persona más, una cifra. Pero cuando muchas personas empiezan a tener ese mismo tipo de gustos, de todo eso, pues esa es una base de datos que ya empieza a ser problemática por el manejo que ya le llegan a hacer. Las mismas bases de datos se utilizan para la publicidad y no es descabellado pensar que también se utiliza como medio de encontrar las fake news. Si una persona, como lo mencionaron hace rato, no se informa bien, no lee correctamente toda la fuente, porque fake news hay de todo, este, pues es muy fácil caer en el pánico con respecto a lo que mencionan de COVID-19, como lo pudimos ver al inicio de la pandemia con sus compras de pánico, o como lo vimos hace un mes o hace un par de semanas con lo que según las sopas Maruchan iban a salir del mercado, y lo mismo, las compras de pánico y las teorías conspiranoicas, no solo por parte de COVID-19, sino también por ya otras cosas que ya son cada vez más irreales. cierto. Entonces ahí vemos a los rumores otra vez, ¿no? Como uno de los procesos mucho más evidentes en este caso que hacen, que son importantes porque es a través de un rumor o una serie de rumores que se detonan ciertas dinámicas que hemos visto ahora como las compras de pánico, ¿no? Que son resultado de un rumor, ¿no? O la agresión en algunos casos en nuestro país, si se acuerdan al principio, cuando llegaban a sanitizar, que les fue como en feria a la gente porque decían es que vienen a contaminar, ustedes vienen a poner aquí el virus, ¿no? Y maltrataron a las personas y en los hospitales también se ha lastimado, se ha agredido a los médicos, a las enfermeras,
en lugar de solidarizarnos, y hay toda una idea de que los médicos ya traían su plan y nosotros no nos habíamos dado cuenta y ya participaban de esta teoría conspirativa para acabar con nosotros, ¿no? Que son pues cosas extremas, pero que se propician justamente por esta circulación de información negativa. Y por el otro lado, por lo que anotaba Jonathan en el artículo pasado, en términos de esta falta de hábito nuestro de mantenernos informados, ¿no? Yo sostengo que es un hábito que como sociedad no hemos roto con ese esquema de no estar informados, sino que siempre estamos informándonos por las redes, ¿no? Yo he hecho el ejercicio en clase a veces a ver, pasó ayer, por ejemplo, una vez se incendió la torre de Pemex aquí en Ciudad de México, a la hora en que yo estaba en clase. Entonces, a la siguiente clase les pregunté, ¿qué pasó? ¿A qué hora se enteraron de la noticia? No, pues cuando iba en camino. ¿Y qué hicieron? No, pues le pregunté a Manuel Aguilera, porque a él sí siempre suele leer los periódicos, entonces le mandé un WhatsApp para ver si era cierto o no, ¿no? Y yo le mandé un mensaje a mi primo para ver, le digo, ¿y por qué no fueron a los periódicos? ¿No? ¿Por qué no fueron a buscar un portal de noticias? Todos sabían, la mayoría había hecho un mensaje, y si nos revisamos nosotros somos a veces igual, ¿no? Le mandamos a alguien que sabemos que siempre está informado para que nos corrobore o nos diga algo en lugar de ir a las fuentes. Alan nos pone justamente, lo podemos pensar desde la disonancia cognitiva, donde se da información solo a favor de las propias posturas y se impide confrontar una información verídica. Se trata de la noticia que más impacto genera y no de repartir información responsablemente. Así es. Y yo creo que sí, debemos reprocharle a los medios de comunicación, pero en la medida en que no seamos la mayor parte de los ciudadanos activos, ¿no? Yo les voy a contar, yo hace rato que estoy detrás, allá en el municipio de donde yo soy originaria, y que tenemos 1000 broncas como en todos los municipios, pero voy a transparencia y mando preguntas. Habían de ver las respuestas que me dan, o sea, me batean y no me dan la respuesta, pero yo voy con mis parientes yo soy de familia de tablajeros, entonces ahí en el mercado del municipio, pues la mitad, no exagero, algunos son mis parientes y otros son gente que conozco desde que era niña. Voy y les digo, a ver, en esta dirección, entren a esto y hagan esto, y entonces ya no soy solo yo, sino somos más, ¿no? Hasta ahora, la verdad, no hemos logrado mucho, pero lo que yo les digo es que necesitamos que vean que sí nos estamos dando cuenta, por lo menos que se sientan observados para que no hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Porque si no, no tenemos otra herramienta, ¿no? Yo sé que organizarnos, participar a veces no siempre es tan sencillo, pero estar preguntando hace que del otro lado se den cuenta de que lo que hacen no pasa desapercibido. Pero tenemos una falta de comprometernos con esas acciones, ese hábito de estar informados. No se trata de leer un periódico, se trata de revisar 2 o 3 titulares de 3 periódicos diferentes para que tengamos elementos de comparación. Ya me fui por otro lado. Vamos con, sí, está disonancia, está rumor, está también se me fue ahora el otro. El último texto que leyeron fue la polarización política como factor de desinformación, que es otro componente. Entonces, si nos pueden platicar un poquito de qué trató su artículo, y vamos aquí juntos ya analizamos un poquito los procesos, y si tienen algunos, los anotan, por favor. Bueno, pues yo puedo decir un poco. De lo que habló fue justamente de que pues en las redes sociales muchas veces se comparte, pues sí, ¿no? Información falsa o información como, pues que puede hacer entrar en pánico a las personas que justamente no se informan y se quedan solamente como con lo que ven, ¿no? Y aquí habla de que, pues cuando entramos a Facebook o a Instagram, nos lanza como un anuncio la plataforma de que si queremos estar más informados acerca del COVID, que entremos bueno, que le apachurremos y ya con eso vemos información que sí es, pues digamos, verídica, ¿no? O sea, vaya, no es información falsa. Y lo que aquí dice es que justo el año pasado, cuando comenzaba todo esto, muchas personas que estaban como relacionadas con lo político y mencionan a Felipe Calderón, pues
precisamente, ¿no? O sea, como que tuiteó algo que decía que, pues que este AMLO estaba haciendo las cosas mal y que era un mal gobernante y cosas así. Y muchos de los tweets de personas como Loret de Mola y no sé quién más, pues lo mismo, ¿no? O sea, y entonces por eso es la polarización política, porque pues todos tuitean, o sea, en contra del gobierno, y aquí mencionan, ¿no? O sea, que no sea culpa del gobierno, pero, o sea, no es solamente eso, sino que pues están diciendo información falsa, básicamente. Gracias. ¿Y los procesos psicosociales que observan ahí, cuáles podrían ser? Pues justo es el de la polarización. Yo recuerdo que vi eso en Influencia Social. Así es. Ujú. La Y polarización misma para empezar, ¿no? sí. Pero además ahí hay más cosas. El rumor, ¿no? Otra vez. Ah, pues sí, porque también salió esa noticia, ¿no? De que se estaban robando el líquido de las rodillas cuando entraban, pues sí, pacientes con COVID y que decían eso, que ya mejor por eso no querían ir al hospital porque les iban a robar el líquido de sus rodillas. Sí, pero fíjense cómo vamos de la desinformación, ¿no? Como algo que es confuso, como una nube de cosas que no están articuladas. Vamos al rumor, ¿no? Que es ese ambiente propicia que se generen cualquier cantidad de rumores. No sé si se acuerdan que había una nota cuando se estaba todo esto de la conspiración, en donde sacaron la nota, circuló mucho en televisión, que una de las que, una mujer que cree en las teorías conspirativas, creo que fue en Madrid, estaba nevando y dijo que eso era resultado de la conspiración de los gobiernos, porque ahí nunca había nevado y esa nieve no era real, y como evidencia agarró un pedazo de nieve y puso un encendedor y se ponía como oscura, y entonces decía, ven, es plástico, esto en realidad ni es nieve, porque es parte de esta teoría conspirativa. Tuvieron que salir algunos químicos y físicos a explicar que, pues, que el efecto que hay del fuego con el hielo, en efecto, porque para ella eso negrito era la evidencia de que era plástico, ¿no? Y fue una nota que sonó mucho hace unos meses, el año pasado, pero fíjense hasta el extremo, ¿no? De que alguien diga, está nevando, porque eso es parte de la teoría de la conspiración, porque los gobiernos se pusieron de acuerdo para que haya nieve donde nunca nieva, ¿no? En lugar de asumirlo como parte de estos fenómenos del cambio climático, pues era más fácil achicarlo a esa parte. Pero vamos de esa desinformación a los rumores y lo que generan en términos personales y sociales, y vamos al extremo que ustedes acaban de narrar, que es la polarización, ¿no? Que es la polarización política, pero que también se da en el ambiente familiar a veces, ¿no? Porque pues nada, tú eres fifí y tú eres chairo y entonces ya no nos hablamos, ¿no? Tú come de aquel lado y yo como de este lado, porque entonces genera justamente un fenómeno de polarización, de separación en términos de las opiniones, y ahí vemos, ¿no? En términos justamente, creo que el otro elemento que está es justamente el de los valores, como algo que está ahí jugando un papel en términos del lugar en donde nos colocamos. Y bueno, se nos ha acabado la clase, queridas, queridos. No sé si quieren agregar algo más por ahora. Bueno, el siguiente texto, que ahora no me acuerdo cuál es, pero está en nuestra bibliografía, que no sé si de repente nos vamos a leer algo de influencia, porque como vieron, vamos a leer varios de los artículos del texto del que acabamos de trabajar hoy un poquito. Ya no me encuentro, oigan, ya no encuentro mi temario. Espérenme un segunditito nada más para ver el temario. Ay, no es esto. 21. Oh, sí es este. Alternativa, ¿dónde está? Psicología social, aquí está. Creo que es este. No, este es mi presentación. Psicología social. Ah, ya lo perdí. ¿Alguien tiene por ahí el temario para que nos auxilie con la lectura que sigue? No sería para el lunes, sería para el
miércoles otra vez. El lunes nos vemos otra vez en el mismo link. Ya sé. Pues en el aula. Qué barbaridad. Porque los quiero dejar libres y que no se me da esta parte ahora. Aquí tengo el temario, profe. Ok, si me dices qué lectura sigue, por favor. Es la de Muknin, los estilos del comportamiento y su representación social en el blog. Ok. Y en la guía. Está en el blog. Ok, pues es ese justo porque varios de los artículos que vamos a ver están más hechos desde la representación social y buscan algunas temáticas que pueden ser de su interés. Pero también pensé en que viéramos este de los estilos de comportamiento. Sí conocen los estilos de comportamiento. No me asusten, ¿no? Ay, es un texto muy bonito. El texto, consíganlo cuando puedan, es de Editorial Morata, se llama Psicología de las Minorías Activas. Es una lectura importante para la psicología social. Porque ahí Moscovici en la primera parte del texto nos va a hablar del modelo funcionalista de influencia. Por mucho tiempo se pensó que la influencia era de arriba para abajo, ¿no? Quien tiene los medios de comunicación homogeniza la información y todos los que estamos abajo somos sus súbditos. Y Moscovici habla de cómo en realidad hace falta la combinación de, al menos él identifica en su momento 5 estilos de comportamiento y dice que un grupo de los que están abajo sin recursos aparentes puede influir a condición de que, dependiendo de la circunstancia, del contexto, no hay una regla que diga, aplique usted el estilo 1, el 2, el 3, el 4 y entonces, no, sino que dice en realidad es la combinación, la ductilidad de estos estilos, de irlos aplicando dependiendo de ciertos momentos, que permite que un grupo que es en principio minoritario, y que minoritario no significa que sean pocos, sino que pueden ser muchos, pero que su punto de vista va en contra de una norma y explica cómo es que pueden llegar a cambiar, a transformar las cosas. Es un libro muy, muy bonito. Ojalá y lo puedan conseguir. Creo que está en biblioteca también y debe estar en línea también. Pero de ese, obviamente el libro es un libro como de 200 y cacho páginas. Entonces encontré este artículo y estoy rastreando otro sobre este mismo tema para que al menos tengan esa mirada y esa información sobre la psicología social y los fenómenos de influencia social. ¿Sale? Y de ahí que incluso si regresamos a los temas que hemos visto, se vale, ¿no? Decir, pues es que entonces de lo que vimos la sesión pasada, también podríamos decir esto, también de eso se trata. ¿Sale? Nos vemos el lunes en el taller con el Lique Rubén para completar nuestra revisión. Si tienen cosas, si tienes ganas de buscar sobre un tema, no estaría mal, pues hay que proponerlo también como ejemplo. Sus propios temas los pueden proponer en la sesión del lunes. Nos vemos el lunes y el miércoles nos encontramos en este espacio. Cuídense. Gracias, buen fin. Adiós, profesora. Gracias. Hasta el lunes, cuídense mucho. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chao.